del, del autor. Ajá. Y entonces Terry Bison es estadounidense, nació en 1942, es más conocido como un escritor de ciencia ficción y fantasía. Actualmente pues sigue viviendo. Eh, Su relato más conocido es el que vamos a leer esta noche, el de Los osos descubren el fuego, que fue escrito en 1990 y por el cual ganó el premio Hugo al mejor relato y el premio Nebula en la misma categoría en el año 91. Estos dos premios son premios de cuentos de ciencia ficción. Y bueno, ¿qué más puedo decir de él? Ha escrito novelas también. Entre ellas ha escrito novelizaciones de las películas El Quinto Elemento y Johnny Mnemonic, que es una película basada en un relato de William Gibson, también escritor de ciencia ficción. Y ya, tampoco, no es mucho más lo que tengo que decir, entonces voy a comenzar con la lectura. Y dice así: Cuando los osos descubrieron el fuego, iba yo con mi hermano, el predicador, y con mi sobrino, el hijo del predicador, por la avenida I-65, exactamente al norte de Bowling Green, cuando nos pinchamos. Era un domingo por la noche y volvíamos de ver a nuestra madre en la residencia, en mi coche. A cuento del pinchazo, hubo varios gruñidos que podríamos interpretar como ya te lo decía yo, porque en mi condición de anticuado de la familia, según ellos, yo mismo me ocupo de arreglar las llantas y eso que mi hermano siempre me aconseja que utilice radiales y deje de comprar ruedas viejas. Pero cuando uno las sabe reparar y montar, se encuentran llantas a muy buen precio. Como se trataba de la trasera izquierda, me aparté en ese sentido hacia la mediana de hierba. Por los trompicones que dio mi caddy antes de detenerse, imaginé que la llanta estaba rota. Ni me molesto en preguntar si llevas flatfix en el maletero, dijo Wallace. Toma, niño, sostén la linterna, le dije al hijo de Wallace, que tiene esa edad en la que puede echar una mano sin creerse todavía que lo sabe todo. Si alguna vez me caso y tengo hijos, me gustaría que fueran como él. El maletero de un caddy antiguo es tan grande que tiene tendencia a llenarse como un trastero. El mío es del 56. Como Wallace llevaba su camisa de los domingos, no me ofreció ayuda cuando me puse a buscar el gato entre las revistas, los aparejos de pesca, la caja de madera de las herramientas, varias prendas viejas, un tecle de cadenas envuelto en un saco de arpillera y un pulverizador contra las plagas del tabaco. La rueda de repuesto parecía algo floja. Se apagó la linterna. Agítala, niño, dije. La luz volvió. El gato anterior había desaparecido hacía mucho, pero llevaba un pequeño gato hidráulico de 250 kilos. Lo encontré debajo de una vieja colección de Vida Sureña de 1978 a 1986, de mi madre, que hacía tiempo pensaba tirar a la basura. Si Wallace no hubiera estado presente, habría dejado que el niño colocara el gato debajo del eje, pero como estaba, me arrodillé para hacerlo yo. No sé qué hay de malo en enseñar a un niño a cambiar una llanta. Aunque no tengas intención de repararlas y montarlas, seguramente te verás obligado a cambiar más de una en tu vida. La luz volvió a apagarse antes de levantar la rueda del suelo. Me sorprendió que la noche fuera ya tan oscura. Estábamos a finales de octubre y comenzaba a refrescar. Agítalo otra vez, niño. La luz era débil y trémula. Con radiales no pincharías, afirmó Wallace con la voz que emplea para dirigirse al público. En este caso, Wallace hijo y yo. Y si pinchas, le echas un poquito de flatfix de ese y sigues adelante. $3.95 el bote. El tío Bobby lo hace a su cuenta, dijo Wallace hijo, por lealtad hacia mí, supongo. Por su cuenta, corregí con medio cuerpo debajo del coche. Si de Wallace dependiera, el niño hablaría, por decirlo con palabras de mi madre, como un hilota de las montañas. Eso sí, llevaría radiales. Agita otra vez la linterna. Estaba a punto de apagarse. Desenrosqué el tapacubos y saqué la rueda. La llanta tenía todo el borde reventado. Esta ya no tiene arreglo, comenté. No es que me importara, porque en el granero tengo un montón de la altura de una persona.
Después de apagarse otra vez, la luz volvió con más fuerza que antes mientras yo ajustaba la llanta de repuesto. Mucho mejor, dije. La iluminación volvía a ser vacilante. Una especie de rayo débil y anaranjado, perdón, la iluminación volvía a ser vacilante, una especie de rayo débil y anaranjado. Pero al girarme para buscar las tuercas, vi con sorpresa que la linterna del niño estaba apagada. La luz procedía de dos osos situados en la línea de árboles, que sostenían sendas antorchas. Eran bastante grandes, de unos 130 kilos. Erguidos, medirían 1,70 m. Wallace, hijo y su padre, que los habían visto, se quedaron inmóviles. A los osos es mejor no asustarlos. Pesqué las tuercas y las atornillé. Por lo general les añado un poco de aceite, pero en ese caso lo dejé estar. Me metí debajo del coche y bajé el gato para quitarlo. Me consoló comprobar que la altura de la rueda era suficiente para continuar el camino. Guardé el gato, la llave de tuerca y la rueda pinchada en el maletero y también el tapacubos, sin molestarme en reponerlo. Inmóviles, los osos no dejaron de sostener las antorchas en ningún momento. Quién sabe si por curiosidad o por espíritu servicial. Creo que detrás de los primeros, entre los árboles, había alguno más. Abrimos las tres portezuelas a la vez, nos metimos en el coche y arrancamos. Wallace fue el primero en hablar. Parece que los osos han descubierto el fuego, dijo. Cuando ingresamos a nuestra madre en la residencia hace casi 4 años, 47 meses, nos dijo a Wallace y a mí que estaba preparada para la muerte. No os preocupéis por mí, hijos, musitó, obligándonos a agacharnos para que la enfermera no lo oyera. He conducido 1,000,000 de kilómetros y ya estoy preparada para cruzar a la otra orilla. No tengo intención de quedarme aquí. Mi madre condujo un autobús de varios distritos escolares agrupados durante 39 años. Más tarde, cuando se fue Wallace, me habló de su sueño. Había un grupo de médicos sentados en círculo analizando su caso. Uno decía, hemos hecho por ella todo lo posible, dejémosla en paz. Todos abrían las manos y sonreían. Aquel otoño, viendo que no se moría, experimentó una especie de desilusión, pero al llegar la primavera ya lo había olvidado, como suele ocurrirles a los ancianos. Además de llevar a Wallace padre y a Wallace hijo a visitar a mi madre los domingos por la noche, yo acudía por mi cuenta los martes y los jueves. Por lo general la encontraba sentada frente al televisor, aunque no lo estuviera mirando. Las enfermeras dejaban el aparato encendido, porque, según ellas, a los viejos les gusta el parpadeo. Tiene efectos calmantes. ¿Qué es eso que he oído de que los osos han descubierto el fuego?, preguntó el martes. Es verdad, dije mientras atusaba sus largos cabellos blancos con el peine de concha que le trajo Wallace de Florida. El lunes había aparecido un artículo en el Courier Journal de Louisville y el martes por la noche lo dieron en las noticias de la NBC o la CBS. La gente había visto osos por todo el estado y también en Virginia. Habían dejado de hibernar y al parecer iban a pasar el invierno en las medianas de las interestatales. En las montañas de Virginia siempre hubo osos, pero aquí, en el oeste de Kentucky, desaparecieron hace casi 100 años. Mi madre era todavía una niña cuando mataron al último. La teoría del Courier Journal era que bajaban por la I-65 procedentes de los bosques de Michigan y de Canadá, pero un viejo del condado de Allen, entrevistado en una cadena de cobertura nacional, afirmaba que siempre había quedado alguno en los montes y que ahora que habían descubierto el fuego, descendían para unirse a los demás. Ya no hibernan, le dije. Encienden una hoguera y la mantienen todo el invierno. No me digas, exclamó mi madre. A ver qué se les va a ocurrir luego. Llegó la enfermera a retirar el tabaco, que era la señal para irse a la cama. Todos los meses de octubre Wallace hijo se queda conmigo mientras sus padres van de colonias. Comprendo que suena muy anticuado, pero así es. Mi hermano es pastor, iglesia de la Recta Vía Reformada, aunque saca 2/3 de sus ingresos del negocio inmobiliario. Elizabeth y él asisten a un seminario financiero cristiano en Carolina del Sur, a donde llega gente de todo el país para venderse cosas los unos a los otros. Lo sé, no porque él se haya molestado en explicármelo,
sino porque de madrugada he visto en la tele los anuncios del plan de explotación de propiedades rotativas. El autobús del colegio depositó a Wallace hijo en mi casa el miércoles, el mismo día en que se fueron. Cuando el niño viene conmigo, le basta con preparar una bolsa, porque aquí dispone de su propia habitación. En mi calidad de primogénito de la familia, me aferré a la antigua casa situada cerca de Smith's Grove, aunque cada día está más ruinosa. A Wallace hijo y a mí no nos importa. En Bowling Green también tiene una habitación, pero Wallace y Elizabeth se cambian de casa cada 3 meses. Forma parte del plan. Él guarda su rifle del 22 y sus tebeos, cosas importantes para un niño de su edad, en su habitación de aquí, en el hogar de la familia, la que compartíamos su padre y yo. Wallace hijo tiene 12 años. Me lo encontré sentado en el porche trasero, el que da a la interestatal, al regreso del trabajo. Yo me dedico a asegurar cosechas. Después de cambiarme, le enseñé 2 maneras distintas de domar el talón de una llanta, con un martillo y pasándole el coche por encima marcha atrás. Reparar las llantas a mano es un arte en vías de extinción, como cocinar gachas. Sin embargo, el niño lo captó enseguida. Mañana te enseñaré cómo se monta la llanta con un martillo y una palanca de hierro. Lo que me gustaría es ver los osos, dijo. Miraba el campo, hacia la I-65, donde las rutas del norte cortan un esquinazo de nuestro terreno. Hay noches en que el tráfico se oye desde la casa como el fragor de una catarata. De día no se puede ver el fuego, dije. Espera que se haga de noche. Aquella noche, una cadena, no sé si la CBS o la NBC, ya no las distingo, y un especial sobre los osos, que se habían convertido en noticia de alcance nacional. Se les había visto en Kentucky, West Virginia, Missouri, Illinois, al sur, y naturalmente en Virginia, donde siempre hubo osos. Algunos personajes hablaban incluso de darles caza. Un científico afirmaba que se dirigían a los estados donde no nevaba demasiado y donde las medianas tenían madera suficiente para hacer fuego. Él se había acercado con su videocámara, pero en sus instantáneas solo se apreciaban unas figuras borrosas sentadas alrededor de una hoguera. Otro científico opinaba que los osos llegaban atraídos por las moras de un nuevo seto que solo crecía en las medianas de las interestatales. Sostenía que aquella mora era la primera especie nueva en la historia reciente y que procedía de una mezcla de semillas que se había producido a lo largo de la autopista. Se comió una en la televisión, poniendo una cara muy rara, y la llamó neomora. Según un ecologista climático, los inviernos cálidos, el último no nevó en Nashville y en Louisville solo hubo una nevisca, habían cambiado el ciclo de hibernación de los osos, que ya eran capaces de conservar recuerdos de un año para otro. Probablemente los osos descubrieron el fuego hace siglos, dijo, pero luego lo olvidaron. Otra de las teorías era que lo habían descubierto o recordado hace unos años, con motivo del incendio de Yellowstone. Wallace y yo perdimos el interés porque en la televisión más que osos se veía gente que opinaba sobre los osos. Cuando acabamos de fregar los platos de la cena, llevé al niño por la parte trasera de la casa hasta nuestro vallado. Al otro lado de la interestatal, entre los árboles, vimos el resplandor del fuego osuno. Wallace hijo quería volver a casa para coger su rifle del 22 y pegarle un tiro a un oso, pero yo le dije que no estaría bien. Además, añadí, un 22 no haría más que ponerlo rabioso. Además, volví a añadir, está prohibido cazar en las medianas. Solo hay un truco para montar una llanta a mano una vez que la has introducido en el aro a golpes o por medio de una palanca, que es encajar el talón de la cubierta. Pones el neumático de pie, te sientas encima con las piernas abiertas y botas hasta que hace pop. El jueves fui a buscar a Wallace al colegio y ya en casa estuve enseñándoselo hasta que lo aprendió. Luego saltamos nuestro vallado y cruzamos el campo para echar un vistazo a los osos. Según el Good Morning America, en el norte de Virginia, los osos mantenían las hogueras todo el día, pero aquí, al oeste de Kentucky, como todavía hacía calor para estar a finales de octubre, solo se sentaban junto al fuego por las noches.
No sé a dónde iban ni qué hacían durante el día. A lo mejor se dedicaban a observar desde los nuevos setos de moras cómo Wallace hijo y yo saltábamos las vallas públicas y cruzábamos las rutas del norte. Yo llevaba un hacha y Wallace hijo su 22, no porque pretendiera matar un oso, sino porque a los niños les gusta llevar un arma. La mediana era una maraña de matojos y enredaderas al pie de los arces, los robles y los sicómoros. Aunque solo se hallaba a unos 100 metros de la casa, ni yo ni nadie que conociera había estado nunca allí. Era como un país recién creado. Tomamos un sendero que encontramos en el centro, siguiendo un arroyuelo que fluía lentamente de una rejilla a otra. Los primeros indicios de la presencia de los osos fueron sus huellas en el barro. Percibíamos un olor rancio, no del todo desagradable. En un claro, debajo de una enorme haya hueca, quedaban las cenizas de lo que había sido una hoguera. Había varios troncos amontonados en un círculo más bien irregular, y el olor era mucho más fuerte. Debajo de las cenizas que removí había brasas suficientes para reavivar el fuego, así que las amontoné para dejarlo todo como lo había encontrado. En señal de buena vecindad, corté un poquito de leña y la deposité a un lado. Cabía la posibilidad de que los osos estuvieran observándonos desde los setos. ¿Quién sabe? Escupí una de las moras nuevas que había probado. Tenía el dulzor de la fruta pasada, como uno imagina que les gusta a los osos. Por la noche, después de cenar, le propuse a Wallace hijo que me acompañara a ver a mi madre. No me sorprendió que asintiera, porque los niños suelen tener más miramientos de lo que los mayores reconocen. La encontramos sentada en el porche de cemento de la entrada principal, contemplando los automóviles que pasaban por la I-65. Según la enfermera, había estado intranquila todo el día. No me extrañó, porque todos los otoños, con la caída de la hoja, volvía a sentir aquella desazón, aunque quizá habría que decir aquella esperanza. La conduje a la sala para peinarle el largo cabello blanco. Ya no se habla más que de los osos en la televisión, se quejó la enfermera, pasando canales. Cuando se fue, Buenos Hijo se hizo con el mando a distancia y vimos un reportaje especial de la CBS o la NBC sobre los incendios intencionados de las casas de varios cazadores virginianos. Entrevistaron a uno de ellos con su mujer, cuya casa de $117.500 en el valle de Shenandoah, perdón, entrevistaron a uno de ellos con su mujer, cuya casa de $117.500 en el valle de Shenandoah había ardido. Ella echaba la culpa a los osos. Él no, pero exigía una compensación del Estado, ya que su licencia de caza era legal. El comisario para los asuntos relacionados con la caza declaró que estar en posesión de un permiso de caza no representaba un impedimento, interdicción, creo que fue la palabra, para que el cazado devolviera el golpe. Me pareció un punto de vista muy liberal para un comisario estatal. Naturalmente, lo que no tenía era ningún interés en conceder la compensación. Por mi parte, no soy cazador. No os molestéis en venir el domingo, le dijo mi madre a Wallace hijo con un guiño. Ya he conducido 1 millón de kilómetros y estoy con una mano en el picaporte. Yo estaba acostumbrado a oírle decir cosas así, especialmente en otoño, pero me daba miedo que impresionara al niño que, en efecto, a la salida estaba pensativo. Le pregunté por qué. ¿Cómo es posible que habría conducido 1 millón de kilómetros? Preguntó. Le dijo que había recorrido 72 kilómetros diarios durante 39 años, lo cual daba en su calculadora un total de 505.440. Haya conducido, dije, y eran 72 kilómetros por la mañana y otros tantos por la tarde. Luego estaban las excursiones de fútbol. Además, la gente mayor exagera un poco. Mi madre había sido la primera conductora de autobuses escolares del estado. Aparte de su trabajo diario, tuvo que ocuparse de sacar adelante a la familia. Mi padre solo trabajaba en el campo. Por lo general, cogía la interestatal en Smith Grove, pero aquella noche tomé la dirección de Horse Cave y di la vuelta para que Wallace hijo y yo pudiéramos ver las fogatas de los osos. No había tantas como cabía deducir de las noticias de la televisión, una cada 9 o 10 kilómetros, oculta entre una arboleda
o debajo de un saliente rocoso. Probablemente necesitaban tanto el agua como la madera. Wallace hijo quería que nos detuviéramos, pero está prohibido pararse en una interestatal y yo temía que la policía del estado saliera detrás de nosotros. En el buzón había una postal de Wallace. Elizabeth y él lo estaban pasando muy bien, con un tiempo maravilloso. Ni una palabra sobre Wallace hijo, aunque al parecer al niño le daba igual. Como a la mayoría de los chicos de su edad no les gusta hacer viajes con sus padres. El sábado por la tarde llamaron a mi oficina, Burley Beldrow and Hale, para decir que mi madre nos había dejado. Yo estaba en la carretera. Trabajo los sábados porque es el único día que encuentro en casa a la mayoría de los agricultores que no se dedican al campo a tiempo completo. El corazón se me detuvo un instante al oír el mensaje, pero solo un instante. Hacía mucho tiempo que lo esperaba. Es una bendición, le dije a la enfermera cuando pude hablar con ella por teléfono. No lo ha entendido, dijo. No es que nos haya dejado, es que su madre se ha escapado. Había cruzado la puerta que estaba al final del pasillo aprovechando que nadie miraba haciendo palanca con su peine y se había llevado un cobertor que pertenecía a la residencia. ¿Y el tabaco? Pregunté. Desaparecido. Prueba evidente de que era una fuga planeada. Desde Franklin, donde yo me encontraba, tardé menos de una hora en llegar a la residencia de la I-65. La enfermera me contó que últimamente mi madre parecía desorientada. Claro, ¿ellos qué van a decir? Buscamos por todo el recinto, que no pasa de ser una media hectárea desarbolada entre la interestatal y una plantación de soya. Luego se me permitió dejar un mensaje en la oficina del sheriff. Me obligaban a pagar la residencia hasta que la desaparición fuera oficial, lo cual se produciría el lunes. Cuando regresé a casa ya era de noche. Wallace hijo estaba preparando la cena, una operación consistente en abrir varias latas previamente seleccionadas y unidas con una goma elástica. Le comuniqué que su abuela se había ido y él asintió. Ya nos lo dijo. Llamé a Florida para dejar el recado. No se podía hacer más. Me senté a ver la televisión, pero no daban nada. Luego salí a la puerta de atrás y vi la luz de las fogatas titilar entre los árboles, al otro lado del carril norte de la I-65. Entonces comprendí que sabía dónde buscarla. Como se había puesto definitivamente frío, cogí la chaqueta. Le dije al niño que se quedara junto al teléfono por si llamaba el sheriff, pero a mitad de camino me volví y me lo encontré detrás. Tuve que permitirle que volviera por una chaqueta. Llevaba su 22, así que lo obligué a dejarlo apoyado contra nuestro cercado. A mi edad me resultó más difícil saltar el vallado público en la oscuridad que con la luz del día. Tengo 61 años. La carretera estaba llena de coches que se dirigían al sur y de camiones que se dirigían al norte. Caminando por el borde me empapé los pantalones en la hierba alta, humedecida por el rocío. Era la típica hierba azul de Kentucky. Ya en la arboleda anduvimos los primeros metros en la más absoluta oscuridad. El niño me cogió la mano. De pronto se hizo más claro. Al principio pensé que se trataba de la luna, pero era el relampagueo de las luces largas entre las copas, una especie de luz lunar gracias a la cual Wallace hijo y yo nos abrimos paso entre los matorrales. Enseguida encontramos el sendero, con el ya familiar olor a oso. No me apetecía acercarme a los osos por la noche. Si nos quedábamos en el sendero podíamos darnos de bruces con uno en la oscuridad, pero si avanzábamos entre los matorrales pareceríamos unos intrusos. Empecé a pensar si no habría sido mejor llevar el rifle. Nos quedamos en el sendero. La luz se filtraba por el dosel del bosque como si fuera lluvia. El camino era fácil, especialmente si nos dejábamos llevar por los pies sin mirar al suelo. De pronto, entre la arboleda, vislumbré la fogata. El fuego era sobre todo de sicómoro y de ramas de haya, una madera que produce más humo que luz y calor. Los osos aún no habían aprendido los misterios de la leña, aunque se esmeraban en mantener el fuego. Uno de ellos, muy grande, de un color canela oscuro y con aspecto del norte, utilizaba un palo para atizarlo e iba añadiendo ramitas de un montón que tenía al lado.
Los otros se sentaban en un amplio círculo de troncos. La mayor parte eran negros de menor tamaño o melíferos. Había una madre con sus cachorros. Algunos tomaban moras de un tapacubos. Mi madre no comía. Se limitaba a contemplar el fuego sentada entre ellos con el cobertor de la residencia sobre los hombros. Si los osos nos vieron, no lo demostraron. Me senté junto a mi madre en un hueco que ella me indicó con unas palmaditas. Uno de los osos se desplazó para que Wallace hijo se sentara al otro lado de ella. Una vez que te acostumbras, el olor a rancio no resulta tan desagradable. Es más bravío que el olor a establo. Me incliné para susurrarle al oído, pero ella negó con la cabeza. Es una grosería susurrar al lado de unas criaturas que no poseen el don de la palabra, me comunicó sin necesidad de abrir la boca. Wallace hijo también callaba. Nos quedamos allí sentados, mirando el fuego, tapados con el cobertor que mi madre compartió con nosotros. El oso grande vigilaba el fuego y rompía las hojas secas, sujetándolas por un extremo y pisándolas por el otro, igual que un ser humano. Se daba bastante maña en mantenerlo siempre igual. Había otro que lo atizaba de vez en cuando, pero en general los demás no hacían nada. Parecía que solo unos cuantos sabían emplear el fuego y que los otros iban detrás de ellos. Pero, ¿no es así siempre para todo? De cuando en cuando un oso más pequeño entraba en el círculo con una brazada de leña que depositaba en el montón. La madera de la mediana tiene una corteza plateada, como si la hubiera arrastrado una corriente. Wallace hijo no es un niño impaciente como tantos. Por mi parte, me gustaba estar allí mirando el fuego. Le cogí a mi madre un poquito de Redman, su tabaco, aunque yo no soy aficionado a mascar. No se diferenciaba mucho de una visita en la residencia, aunque resultaba más interesante por el asunto de los osos. Habría unos 8 o 10. Ni siquiera la fogata era aburrida, porque en su interior se representaban breves dramas en los que se creaban y se destruían distintos espacios ardientes con un estallido de chispas. Se me disparaba la imaginación. Recorrí con la mirada el círculo de los osos, preguntándome qué verían ellos. Algunos tenían los ojos cerrados. Aunque estaban reunidos, parecían espíritus solitarios, como si cada cual se sentara solo delante de su hoguera particular. Cuando pasaron el tapacubos, todos cogimos unas moras. No sé lo que hizo mi madre, pero yo fingí que me comía la mía. Wallace hijo puso una cara muy rara y la escupió. Cuando le entró sueño, remetí el cobertor para abrigarnos los tres. Empezaba a enfriar y nosotros no teníamos la protección de una piel de oso. Me habría gustado que nos fuéramos a casa, pero mi madre no estaba por la labor. Señaló arriba, a la luz que se filtraba entre las copas de los árboles, y luego a sí misma. ¿Creía que eran los ángeles descendiendo desde lo alto? Era el rayo de luz que proyectaban los faros de algún camión en dirección al sur, pero ella estaba encantada. Le cogí la mano y la sentí enfriarse poco a poco en la mía. Wallace hijo me despertó dándome golpecitos en la rodilla. Había amanecido, y su abuela se había muerto sentada en el tronco, entre nosotros dos. El fuego estaba apagado, los osos habían desaparecido y alguien se acercaba haciendo ruido por los matorrales, despreciando el sendero. Era Wallace, seguido de 2 policías estatales. De su camisa blanca deduje que era domingo por la mañana. Por debajo de la tristeza que le había causado enterarse de la muerte de nuestra madre, parecía más irritado que otra cosa. Los policías hacían gestos de asentimiento, husmeando el aire. El olor a oso aún era muy intenso. Wallace y yo envolvimos a nuestra madre en el cobertor y regresamos con su cuerpo a la carretera. Los policías que venían detrás esparcían las cenizas del fuego de los osos y arrojaban la madera a los arbustos. Me pareció un gesto mezquino. Ellos mismos eran como los osos, cada cual un solitario dentro de su uniforme. El Ol 98 de Wallace estaba en la mediana, con los radiales hundidos en la hierba. Delante, un coche de la policía con un agente de pie y detrás otro Ol 98, este de la funeraria. Es la primera vez que tenemos noticia de que molestan a un anciano,
estaba diciendo la gente a Wallace. No es eso lo que ha pasado, dije yo, pero nadie me pidió explicaciones. Ellos tenían sus procedimientos. Del coche fúnebre salieron dos hombres trajeados para abrir la puerta trasera. Para mí fue el momento en el que mi madre abandonó esta vida. Cuando la introdujimos, abracé al niño que tiritaba, aunque no hacía mucho frío. Son cosas de la muerte, especialmente al amanecer, rodeados de policía y sobre la hierba húmeda, aunque haya llegado como una amiga. Nos quedamos unos momentos viendo pasar los coches y los camiones. Es una bendición, dijo Wallace. Es curioso la cantidad de tráfico que hay a las 6:22 de la mañana. Aquella tarde regresé a la mediana y corté un poco de leña para reemplazar la que los policías habían tirado. Por la noche vi las hogueras entre los árboles. Volví 2 noches después del entierro. El fuego se había apagado. Me pareció que era el mismo grupo de osos. Me senté un rato con ellos, pero tuve la impresión de que se ponían nerviosos y me volví a casa. Me llevé un puñado de moras que cogí del tapacubos y el domingo el niño y yo las pusimos en la tumba de mi madre. Volví a probarlas, pero no hay manera de comérselas, cuando no se es un oso. Fin. Bueno, muchachos, muchas gracias por escuchar. Ah, qué Eh, maravilla, Mari. Muchas no, gracias. no, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, Mm. Ay, cómo, no, cómo se no, pues es que sintieron. uno se queda como asimilando, como asimilando la cosa, muy difícil algún comentario inmediato, por lo menos para mí. Sí, no, sí, sí, yo cuando lo leí la primera vez también quedé como un poco como perdido, Sí, ajá, porque pues es un cuento que a primera vista no dice mucho, pero si uno lo empieza a releer entre líneas, empieza uno a ajá, encontrar como detallitos. sí, sí, Em, es muy pues, chévere. pues yo les, pues como para iniciar, yo les cuento que el cuento va un poco como sobre la soledad en la que viven, digamos, las personas en la sociedad moderna, ¿no? Ujú, Si nos fijamos, es una familia en la cual la persona ya anciana vive en un asilo, está, o sea, está aislada, ujú, y el niño también se encuentra aislado como por sus padres, ¿no? Él decía que los papás se fueron de viaje y que cuando le enviaron la única carta al tío de cómo estaban en el viaje, no, ni siquiera se tomaron la molestia de preguntar por el niño, ¿no? Entonces es como un cuento que va sobre la soledad en la que vive, digamos, la sociedad actual. ujú, Me parece, ¿no? No estoy seguro, pero es como lo que entiendo del cuento. Cosa que se contrapone con los osos. Los osos, si nos damos cuenta, todavía se reúnen pues alrededor del fuego, que es como la invención que ellos han creado, y, y pues digamos que comparten esos momentos alrededor de la fogata, los osos, cosa que en la familia pues que nos presentan en el cuento no se ve. ujú, ujú. Por ahí hay otras cositas, pero pues no sé qué, de pronto ustedes que alcanzan a captar del cuento o qué les pareció. Sí, David, Ahí me escuchan bien, sí. sí. Me gustó esos cuentos difíciles porque lo deja uno pensando, ¿no? Esa Ujú. reflexión de la ficción, o sea, me pareció interesante, pero por encima de todo hay una peculiaridad y es que se enfoca mucho en lugares precisos, fechas precisas, horas precisas, como si todo estuviera calculado, ¿no? Y al final hay una parte en la que explica lo de la hoguera, que están los osos y que se comportan de una forma muy parecida, que buscan lo mismo, pero que lo buscan como en esa unidad, ¿no? Y en esa integridad del sentirse acompañados y que la compañía no son solo las palabras, sino el estar cerca, ¿no? Y el estar cerca sobre el fuego, y el fuego era, históricamente es lo que ha unido o lo que ha hecho que los hogares, las familias se reúnan para conversar, ¿no?
Ujú. para compartir, para disfrutar una comida, una charla, y se ve como eh, la deshumanización del ser humano en pos de las circunstancias de la vida y va mostrando todas las etapas a los niños, las preocupaciones de los adultos, las preocupaciones de los viejos. O sea, va mostrando como el comportamiento de toda una vida y el volver a lo esencial. A mí se me hace que tiene lo que tú decías, es un cuento difícil, me gusta, no lo había escuchado, no lo había leído antes y sí vale la pena releerlo porque hay varias cositas en clave. Por lo menos ese tema de las llantas y explica como esas lecciones y casi que nos está diciendo, venga, hay que volver a lo esencial en Ujú. medio de esa impresión. Sí, digamos lo que menciona David sobre el tema de las llantas, o sea, es como la forma en la que los humanos todavía compartimos conocimientos, o sea, nos transmitimos conocimientos los unos a los otros y es una manera como de compartir tiempo entre nosotros. Si vemos el protagonista, bueno, el narrador, él le está enseñando a su sobrino cómo a cambiar las llantas y él en algún momento dice que ya es como una tarea que de antaño que se ha venido perdiendo como la tradición de hacerlo manualmente, el cambio de llantas. El papá del niño es el que, digamos que aboga por técnicas más modernas y más rápidas. Le habla en un momento de agregarle un producto que se llama Flatfix para las llantas, pero el tío es el que dice que no, que pues, él lo quiere hacer como a su manera de antaño y es, esas enseñanzas que se transmiten de adultos a niños es la manera en la que se comparte, digamos, esos momentos, ese tiempo. Entonces, esa parte también es interesante. Sí, dale, Edna. Bueno, pues sí, está un poquito complejo. O sea, es sencillo, sí, es una narración sencilla, pero digamos que sus significantes son como complejos de hallar, ¿no? Me Ujú, gusta como el cuento, digamos, describe con precisión muchos pues escenarios típicamente norteamericanos, ¿no? O sea, sí, por donde van cruzando la I-95, lo que se ve pues a lo largo del camino. Entonces, cómo va nombrando, como describiendo pues las cosas de cada entorno, de cada lugar, de los escenarios muy americanos. Entonces, pues sí, me gusta como esa manera de escribir. Mm, indudablemente, pues habla mucho como de relaciones familiares, ¿no? O sea, de las relaciones de los tíos con los sobrinos, lo que tú mencionabas ahorita de la transferencia como de los saberes, así sean los saberes más cotidianos, em, y cómo, pues, como pretendiendo como valorar, digamos, esa forma de comunicación entre las familias, entre las generaciones, la transmisión de conocimientos y eso. Y, y pues sí, digamos que digamos que lo fantasioso para mí es como atribuirle por completo, digamos, a los osos el tema del fuego, ¿sí? El tema como de la invención del fuego y cómo pues va como describiendo como esa naturaleza, digamos, de las relaciones, digamos, como colectivo de los osos, ¿sí? Entonces, ujú, haciendo como, no sé, como una transferencia, como una comparación entre los humanos, eh, que digamos que a través del tiempo van perdiendo, digamos, esa complicidad y esa fraternidad familiar y que sí los osos como que encarnan todo lo contrario, ¿no? Y ujú, pues evidentemente que digamos que sí, que todo lo que signifique fuego y lo que signifique historias contadas alrededor del fuego, pues tiene como un gran significante, pues como cultural, ¿cierto? Y como colectivo. Entonces, pues sí, pero me pareció muy interesante. Sí me gustaría como volver
como volver a leerlo, porque Ujú. pues sí me parece que hay como mucho mensaje por sacarle. Sí, sí, eso que mencionas respecto, por ejemplo, a la invención bueno, no la invención, sino el descubrimiento del fuego por parte de los osos, a mí me llamó la atención que en el cuento se presenta la noticia, no sé si de manera realista, pero, o sea, digamos que cuando en una novela uno ve que un personaje descubre a un animal haciendo fuego, pues la novela me imagino que sería como el espectáculo, ¿no? O sea, como se centraría mucho la atención en el tema de los osos descubriendo el fuego. Aquí es como una noticia más, ¿no? Es como, sí, hay un momento en que las noticias le prestan atención, pero digamos no se paraliza como la sociedad por ver cómo unos animales están prácticamente alcanzando un grado de evolución similar al de los humanos, ¿no? Como con cierta inteligencia, como para el uso del fuego, sino que simplemente la sociedad sigue como si nada, ¿no? Como actuando como si nada, es una sociedad, no sé, apática, y me parece que así creo que reaccionaríamos hoy en día ante noticias de ese estilo. Eh, Me pa- dime, Lili. no, dale, dale, termina. Bueno, no, para terminarme, por ejemplo, el tema del cambio climático, no sé, lo traigo a colación porque hace 30 años, cuando se nos decían que iban a haber desplazamientos y migraciones por el cambio climático, para nosotros era de pronto un poco difícil y hasta cinematográfico imaginarnos eso. Hoy en día, con todo lo que se está viviendo, esas migraciones se están, o sea, experimentando, pero para nosotros ya es como una noticia más, ¿no? Como que ya no nos afecta. Entonces, creo que eso, para mí la forma en la que representan el descubrimiento de los osos del fuego es como muy realista a la sociedad actual. Yo pienso dos cositas. La primera, con respecto a lo último que estaba diciendo Mario, pienso que tiene que ver mucho con la pérdida de la capacidad de asombro. Eso es lo primero. O sea, ya todo se nos vuelve cotidiano. Y más para nosotros, por ejemplo, que vivimos en este país de tanto conflicto, ya una masacre se nos vuelve cotidiana, una asesina, bueno, cualquier cosa se nos vuelve violenta, se nos vuelve cotidiana y hasta las cosas que lo pueden maravillar aún pueden volverse cotidianas. Pienso que eso es muy triste, como perder esa capacidad de asombro. A mí me parece que eso es casi que equivalente a estar muerto, pero pues es mi opinión. Y lo otro es cuando hablaba ahorita David de lo de volver a lo esencial, yo pienso que de alguna manera es una invitación a volver a lo esencial cuando la señora se va, porque a ella tampoco nadie la ve. Entonces, de alguna manera, em, por ahí alguna vez de pronto lo comenté, que hay yo no me acuerdo ese poema dónde está, pero que decía como si los lagartos fueran, los hombres fueran tan hombres como los lagartos lagartos, valdría la pena contemplarlos. Entonces estaba pensando yo que esta mujer que es tan anciana, que de alguna manera estaba regresando como a su naturaleza más pueril, que de alguna manera se parece también a la naturaleza de los animales, a pesar de las cosas que a ellos se ven, que nosotros juzgamos como violencia o cosas dentro de ellos para su alimentación o su apareamiento, lo que sea. Ella, ella al ir llegando a eso, tiene más capacidad de acercarse a la naturaleza de otros seres que sí la ven y la aceptan, ¿no? Como desde su simpleza, desde la simpleza ya de una persona ya tan mayor. eh, Simpleza biológica, pues y de pronto mental, diría uno. Entonces eso me parece como muy interesante que pase eso, ya ella sabe lo de los osos y se vuela para estar con ellos, se siente más acompañada estando con ellos que estando con las personas de su propia especie, no sé, Ujú. y que es un buen lugar para morir. Sí, ya, no Sí, más. gracias, Lili. Vale. Sí, sí, también yo pensaba de esa parte, sí, o sea, creo que si no la relee, ella dice que tiene un sueño, o sea, hablando de la muerte de la señora, ¿no? Ella dice que tiene un sueño en el cual hay unos médicos reunidos en círculo Sí. diciéndole que ya, pues que ya han hecho mucho por ella y que, pues, que déjenla en paz. Cuando Ujú. ella va a la fogata, se encuentra con un grupo de osos también en círculo.
Sí. Entonces es como si Ujú, sus sueños se materializaran, pero en vez de médicos, ujú. es la naturaleza, o sea, sos la que le proveen, digamos, la muerte, que es como la esperanza de ella ya de dejar Sí, Sí, este mundo. ujú, sí. bonito. Ujú, me gusta Sí. eso. Eh, ¿Y qué más les puedo yo contar? Bueno, no sé si María Eugenia o pues algún otro tiene de pronto algún comentario. Adelante, David. Yo creo, pues leí otra vez el inicio del cuento, creo que ahí da muchas claves de cómo, a cómo quiere, a dónde quiere llevar la cosa, ¿no? Y dice que iba con el hermano menor del predicador, están en un viaje normal, se pinchan, situaciones que suceden, habla de los contrastes, ¿no? De la oscuridad, que él era el anticuado de la familia según ellos, que se ocupaba de arreglar las cosas, ¿no? Entonces, primero, ahí tocan unos temas y hacen esa comparativa de, venga, nosotros ahora tenemos las linternas, las facilidades, hay otras cosas, pero hay maneras anticuadas y nuevas de hacer las cosas. Entonces se está poniendo ese contraste cuando las cosas se dañan, se rompen, se descomponen, muchas veces es la forma en la que nos podemos unir. Y me pareció interesante, por eso te decía lo de la llanta y lo de las reuniones, porque hay veces cuando pasa una situación, ya sea aunque un carro se descompuso, que un familiar se murió, que una persona se desapareció, que una persona necesita aprender o necesita, como él le está enseñando, lo de cambiar la llanta, son esos momentos o esas situaciones en las que nos unimos y hay solidaridad y volvemos a prender esa antorcha, metafóricamente, o a prender esa fogata para sentir ese calor, ¿no? Ese calor que brinda esa seguridad, esa paz, ese calor de hogar, ¿no? Esa seguridad de que todo va a estar bien, de bienestar, y eso que se ha perdido o se pierde con el día a día, ¿no? Con la rutina. Entonces Ujú, me pareció por ese lado un interesante que habla del día a la noche, la luz, lo que alumbra y descubre lo que está oculto. Esa es otra interpretación que me parece desde una perspectiva un poco distinto distinto y complementario a lo que es, a lo que hemos estado hablando. ujú. Sí, sí, interesante esa visión, digamos, también simbólica, ¿no? De la luz, como la iluminación, las ideas frente a la oscuridad. Claro, y de mirar Pues, qué es lo que hace que nos unamos o que nos congreguemos alrededor de algo. Esa es como lo deja uno reflexionando. eh, lo que nos decías ahorita, sí, es muy cierto que hemos perdido la capacidad del asombro, pero ¿por qué la hemos perdido? Esa sería la otra pregunta, porque ya todo, ya nada nos sorprende, ya todo es demasiado fácil, demasiado sencillo, ya no se necesita algo cooperativo para que haya luz, sino pues saco de la linterna el celular, alumbro o saco la linterna, ya no es, ya en la facilidad de obtener las cosas se ha perdido esa capacidad de obtenerlas en equipo, en sociedad, en familia, ¿no? Y que haya esa unión especial, se me hace, no sé, aquí hablando cosas. no, sí, no, y de hecho me recuerda, creo que yo hace unas semanas envié un video al club que se llama, es un resumen de un libro que se llama Lo Indisponible o la indisponibilidad, habla de cómo, digamos, en parte la sociedad actual ha perdido esa capacidad de asombro, es porque como todo nos llega a través de una pantalla, eh, hemos perdido como esa capacidad como de conectar con un suceso, con una obra de arte, con un paisaje, porque por pantalla, no sé, o sea, no me acuerdo qué decía bien el libro, pero decía que todo lo que llega a través de una pantalla es como una tercerización de, la, de las experiencias, ¿cómo se llama esto? Experiencias de lo sublime, por decirlo así, ¿sí? Experimentar un atardecer, una canción.
¿sí? Entonces como que el celular ha hecho que también perdamos mucho eso. Ahorita que lo mencionaba David. Em, sí, bueno, no sé, de pronto alguien más, María Eugenia, que no, pues no ha hablado. Buenas noches, María Eugenia. Buenas noches. Bueno, la verdad les voy a pedir que hoy no esperen de mí comentarios. Me perdí con esta. Qué pena lo siguiente. Yo la leí al principio cuando se pensó que la íbamos a leer muy pronto y Ujú. dejé, no la repasé, no volví y hoy me había olvidado inclusive, pero cuando recordé que hoy era jueves de cuento, eh, me conecté ya tardecito, no, me conecté más que todo para oír la lectura y para oírlos a ustedes. Siento que Ah, son muy interesantes los comentarios que están haciendo, las interpretaciones que están haciendo, pero todavía como que no he podido coger y englobar bien la obra en su conjunto. Entonces me van a disculpar hoy no hacer comentarios, sino disfrutar de los de ustedes que son súper interesantes. bueno, no, tranquila, María Eugenia, muchas gracias. De Y, todas maneras, sí, sí, una preguntita, Mario. señor, ¿Cuál fue la razón por la que escogiste este? Es decir, ¿qué te lo hizo escoger o por qué llegaste a este cuento? bueno, yo llegué a este cuento porque, pues, digamos que por cuestiones de azar, yo estaba buscando un libro de ciencia ficción escrito por un autor que se llama Terry Pratchett. Y llegué porque entre las búsquedas me apareció Terry Bison, que tiene el mismo nombre. Y de Terry Bison me apareció un libro que se llama Cuando los osos descubrieron el fuego, que es una recopilación de relatos entre los que se encuentra el que acabamos de leer. Y pues Ah, el nombre es muy llamativo porque pues dice cuando los osos descubrieron el fuego, y dije, ve, pues, debe ser una locura, pues, no sé. Y lo sí, comencé a leer y lo que les digo, lo que les dije, el cuento al principio me dejó un poco como perdido, como bueno, que acabo de leer, ¿no? O sea, el cuento, lo que decía Edna, es muy sencillo, muy simple a primera vista, pero algo debe como esconder, ¿sí? Entre sus lecturas, entre sus relecturas. Entonces sí, lo escogí porque es un cuento que, lo que acabamos de decir, deja como unas reflexiones, deja pensando un poco, a pesar de que la primera vez que se lee puede ser un poco denso como de asimilar, pero a medida que uno lo va desglosando, pues va sacando buenas interpretaciones. Entonces esa fue la razón por la que lo escogí para esta noche. sí. Bueno, sí, menos mal, pues está bien, muy interesante. Y yo empiezo más o menos a captarlo con los comentarios de ustedes. Eh, claro que desde cuando lo leí la primera vez me sorprendió esa cosa de que unos osos actuando como los humanos, ¿sí? Como si pensaran y sintieran como los humanos y el oso que se pone de pie, le cede el puesto al otro, ¿sí? Todas esas cosas, de hecho, no pude comprender eso y me desconecté del cuento. Hoy estoy retomando la lectura y me encanta oírlos. Y muchas gracias a ti, Mario, por todo lo que estás haciendo para que nos conectemos todos con el cuento. No, gracias a ustedes pues por la compañía, más que todo, por sus comentarios también. Sí, David, claro. O sea, no es un cuento fácil y me encanta que traigas este tipo de cuentos que lo deja uno pensando, ¿no? Siempre hay veces que lo dejan uno como medio jodido, medio roto, que no entendió. A mí me pasó cuando leí el de Colinas como elefantes blancos, iba convencido de una cosa y después lo leí varias veces, seguí sin entenderlo, y cuando lo investigué se trataba de un aborto, esa charla de la pareja Mm, para tomar la decisión de un aborto, y ya como que todo tuvo sentido. En este mm, caso, mira que hasta le eché una buscada por Google y mirar como interpretaciones, no hay interpretaciones o buenas explicaciones, como que alguien se haya puesto a la tarea de hacer algo, de hacerle la fácil a uno con esa mm. interpretación. Es extenso. Yo creo que da pie para muchas cosas. Otra cosita que se me ocurre y me pareció interesante
es que hay veces que estamos muy enfocados en el lugar preciso, en el momento preciso, en la ubicación. Estamos dándole nombre a todo, ¿no? Esto tiene que ser así, en el lugar tal, la dirección tal, el momento tal. Y esa perfección de la realidad nos quita imaginación. Entonces, Mm, cuando estamos tan metidos en una realidad, la realidad se vuelve automática, se vuelve mecánica, se vuelve sí. predecible. Y ante un suceso impredecible, sea que existen los osos, porque en varios puntos dice que ya hace mucho tiempo no los ven, entonces empieza a volar la imaginación. Dice, venga, los incendios, cómo se calentaban, cómo hacían lo de la migración, qué, qué era ese mundo que nosotros destruimos o Ujú. desconocemos y no hemos podido vivir. Hay un mundo diferente detrás de toda esa normalidad. Yo pensaría que no es casualidad que el autor se enfoque tanto en dar una especificación precisa de los lugares Sí, para sí, no es. decirnos que hay un contraste en que la magia está en entregarse a lo inexplicable, algo así entendí. Eh, yo quiero decir una cosita chiquita, aquí especulándole a esta cabeza, estaba pensando que de alguna manera los osos puedan representar esos personajes que son personas, pues, que son personas como que el uno es un niño, ¿cierto? Ujú. Digamos que es un niño que puede estar abierto a, pues, a un montón de cosas. La otra, la ancianita, como les expliqué, pues, o como yo lo leía ahorita que les dije. Y el otro es una persona que repara cosas que se dañan. Entonces, estaba pensando yo que de alguna manera esos osos puedan ser también, puede ser también la manera de nombrar a estos personajes que son humanos, pero que, que, que tienen una manera antigua de relacionarse, que el hombre moderno ha olvidado. Y de pronto tienen en común esas personas que están ahí, el niño, la viejita y el otro señor, tienen en común que tienen la capacidad de ver eso. Y por eso se pueden sentar alrededor de la hoguera con ellos ahí. No sé, Mm, pues sí, como sigo especulando, pero pues me parece interesante esa parte, o pensarla así. No sé. sí. Y tiene, digamos, sentido porque lo que tú dices, porque los osos, sobre todo cuando estaban los tres unidos, ¿no? Los osos les Ujú, permitieron sentarse. Y sí. mira que cuando él vuelve solo, ya cuando la Ujú, madre ha fallecido y vuelve solo a la hoguera, ujú, los osos empiezan como a sentir nerviosos con la presencia de él. sí. Entonces Ujú, sí hay como una cuestión de por qué una noche sí los dejan y otra noche no. Entonces puede que esa ujú, noche estuvieran sus espíritus, ujú. como lo que decía aquí David en el chat, ¿no? Como los espíritus del oso. Tuviera sus espíritus del oso activados, por decirlo así. Sí, 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 mira, sí, sí. mira que Ujú, yo creo, o sea, todo escritor cuando uno está escribiendo, ahora que estoy tan metido en mi libro y escribiendo varias cositas, uno no escribe algo de la nada. Cada palabra o algún personaje tiene un aspecto que empieza a cobrar relevancia. Me pareció interesante eso de qué significa el oso en lo espiritual. Se los voy a leer. Dice, el oso está asociado a muchas diosas cazadoras, Artemisa y Diana en Grecia y Roma, muerte y Ecotepeti, las divinidades de barro de las culturas de América Latina. Estas diosas otorgaban a las mujeres el poder de rastrear, conocer y escarbar los aspectos psíquicos de todas las cosas. Pues me pareció maravilloso y creo que conecta bastante con con una de las protagonistas que es la mamá, la que está en ese, como en ese asilo, y por otro lado, Ujú. con ese significado de de los osos, en excavar, en buscar esos aspectos psíquicos y entender esa profundidad que trae cada persona. Creo que por el significado de los osos, eh, hay unos temas espirituales que valdría la pena analizar también, interesantes en el cuento. Sí, pues, sí, porque por ejemplo escogió osos y no sé, lobos, pumas, o sea, Exacto, las cigarras o los, no sé, los pumas descubrieron. O algo que sea como más sencillo de entender, no sé, los micos, los chimpancés descubrieron el fuego.
uno dice, ah, Ujú. no, sí, tiene sentido. Pero los osos, o sea, yo no veo a un oso descubriendo el fuego. Sí, 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 es interesante, digamos, saber, o sea, no saberlo porque no lo vamos a saber, pero sí como intentar darle una explicación de por qué de pronto. Mm. Algo sobre lo que mencionaba también Lili, bueno, y mencionaban todos, es que también yo siento que la forma en la que, digamos, se muestra un poco la desintegración familiar, bueno, esto va a sonar un poco a cliché, ¿no? Pero siento que también hay una crítica al sistema económico de, digamos, pues de Estados Unidos, no sé, porque creo que pues el cuento se centra en Estados Unidos. Hay una parte en la que dicen que la mamá condució 1 millón de kilómetros y bueno, ahí más o menos hacen las cuentas y hay una parte en la que el protagonista dice, sí, es que ella conducía en la mañana 72 kilómetros, pero también tenía que conducir otros 72 en la tarde y mi papá pues trabajaba en el campo y mi mamá pues, o sea, como dando a entender que la mamá no estuvo muy presente, o sea, levantó a la familia, la sacó adelante, pero de manera en la parte económica y laboral, pero no pudo estar presente como física y emocionalmente para sus hijos por precisamente tener que trabajar. Y también hay una parte en la que mencionan que Wallace, el hermano del protagonista, él se dedica como a vender cosas y que tiene que, o sea, al paseo que fue realmente no era un paseo de vacaciones, sino era un paseo para comercializar con otra gente como de su misma comunidad, algo así. Me parece que no es directo, pero sí hay como una medio punzada al sistema económico como Estados Unidos y que explica por qué esa desintegración en la sociedad, ¿no? En el tejido social. Y bueno, y algo que también explicaba ahorita David y Edna, o sea, Edna decía que hay como una mención fuerte a los paisajes de Norteamérica y David decía como que más allá de nuestro mundo hay otros mundos que para nosotros han sido desconocidos. Y hay una parte en la que el autor dice que cuando cruzaron la valla que estaba al otro lado de la carretera cerca a su casa, que fue como si hubieran descubierto un país nuevo, ¿no? O sea, como que uno tiene a la naturaleza tan cerca, pero uno está tan encerrado en la ciudad que realmente uno nunca llega a conocer los alrededores que tiene uno al lado y pues se está perdiendo uno como de las maravillas de la naturaleza, ¿no? También es un cuento un poco ecologista en ese sentido. Y también por lo que decían de que hubo un momento en que los osos empezaron a incendiar las casas de los cazadores y pues los cazadores empezaron a quejarse y el sheriff dijo pues bueno, o sea, aquí como que la ley no le prohíbe al cazado devolver el golpe, ¿no? O sea, como que pues si los osos ya están aprendiendo a utilizar el fuego, pues ¿quién se los prohíbe para defenderse de los cazadores? Entonces el cuento también tiene un poquito como de ecologismo. Sí, tiene como muchos matices, ¿no? Ujú. Tiene bastantes matices. Sí. Bueno, muchachos, ¿algún otro comentario, preguntas? No, por mi parte, agradecerte, Mario, está muy interesante. Yo le voy a dar la oportunidad de leerlo unas 2, 3 veces más porque si quiero como descubrirle más cositas y Ujú. está interesante. Mira que echándole una buscada rápida por internet decían que tampoco se explicaban por qué recibió tantos premios con ese cuento, que no era como tan bueno para haber recibido los premios. Ujú. Pero por encima de todo, si hay algo que se le reconoce es que despierta la curiosidad y eso vale mucho. Muchas gracias, Mario. Sí, Y gracias a todos por estar aquí. gracias, David. Y sí, efectivamente, para hacer un cuento de ciencia ficción, tiene más bien poco de ciencia. Sí, mucho de ficción, pero más bien poco de ciencia. Es No, más Mario, de... muchas gracias Ujú. por un No, Sí, gracias. interesante Mario, cuento. gracias. Muy interesante. Sí, sí, gracias por Bueno, compartirnoslo. Bueno, Muy Ma- chévere. Mario, bueno, yo también, pues quiero darte las gracias y creo que lo más importante es que quedo con la inquietud de leerlo realmente, de leerlo y meterme en el cuento. Entonces, eso ya es bastante valioso y ya sé que mañana lo retomo y lo voy a leer con juicio.
Por ahí se me acaba de ocurrir una cosa, pero precisamente a raíz de lo que ustedes están diciendo. Es decir, Ujú. como en la vida, mientras más avanza el tiempo, nos vamos mecanizando más Ujú. y las relaciones se van volviendo más, digamos, más mecánicas. Hay menos compenetración en las personas, menos conciencia de la relación de nosotros con el entorno, con lo que estamos haciendo, con el objeto que tenemos entre manos. Total. Y aquí me parece que esa aparición de los osos y ese acercamiento de ellos a los osos y sobre todo de la señora es un poco como tratar de desprenderse de ese mundo en el que nos metemos, que cada vez se va mecanizando más y entrar en una relación con un animal salvaje y también con el bosque, con todo lo salvaje. Eh, es como una búsqueda de algo que tiene que llenar un vacío que tenemos. Entonces, que va llenando como ese vacío. No sé si es una locura lo que estoy diciendo, pero me da de pronto la impresión así, de que Sí, Sí, es, es verdad, María Eugenia, porque pues visto así como tú lo estás planteando ahorita, es como si el individuo quisiera como rescatar lo primitivo que hay en él, ¿sí? sí, Entonces, al intentar ese rescate, pues se enfrenta a muchas otras cosas. sí. Y lo de la señora que se va a donde los osos, casi que sin avisarle, pues sí, sin que nadie se diera cuenta, y ella se va como porque, entre otras cosas, como porque presentía que ya se terminaba su, su relación pues con este mundo y su vida, y va a buscar como, sí, como la lo más natural para irse compenetrando con esa naturaleza de de la cual comienza a ser parte dentro de un ratico, dentro de un día o 2 días, se va a integrar a lo salvaje ella también, supuestamente. Claro, Entonces pero es ¿cómo como, sabía que allá estaban los osos? ah, así como los osos descubrieron el fuego, ella tenía alguna cosa, alguna cosa que la condujo allá, no sabría decir, es que no recuerdo bien el cuento, pero algo le permitió olfatear que allá estaban. El olor también Así da. fuera el olor eso iba a decir, el olor de los osos dice que Ujú, era fuerte, creo por ahí ujú. dice que era bastante fuerte. Y ujú. bueno, y también el hecho de de haber bosque, pues, porque asociamos, yo no sé, yo todavía desde chiquita asocio el bosque con osos y con otros animales. Hay una magia, sí, claro. Hay una magia Sí. que es el bosque oculto, ¿no? El bosque desconocido para descubrir, ¿no? Es como a la vida que nos sorprende y el bosque también muestra una reflexión interesante de lo desconocido que está por descubrirse. De lo Sí, desconocido, pero que al mismo tiempo ha estado siempre presente en la vida nuestra. Es decir, desde pequeñitos tenemos la noción del bosque, de la naturaleza, de los animales, son los primeros conceptos que adquirimos durante nuestra vida. Entonces es desconocido, aunque lo tenemos ahí, ¿sí? Aunque vivimos dentro de eso, es desconocido. Entonces sí es como ese abrirse a conocer, como cuando uno se abre a conocerse a sí mismo, como una especie de psicoanálisis, eh, es un abrirse a conectarse con lo que está ahí, que es parte de nosotros y que no hemos tenido la conciencia ni la dicha de reconocerlo, diría ujú. yo. Sí, sí, sí que, o sea, digamos, lo que tú decías, nos llega todo bien sea por enseñanzas del colegio, incluso por la televisión, Sí, pero realmente no conocemos nada o más bien conocemos muy poco por nuestra propia cuenta, ¿no? De lo que es el mundo. y de Eh, lo que es esa relación nuestra con el mundo, o sea, como si no existiera. Y es que actualmente hacemos como si el bosque no existiera, como si la naturaleza no existiera, y resulta que es mucho más poderoso que la vida, que lo que tenemos construido sobre eso, ujú, y que es en lo que sí, vivimos y a lo que vivimos atados hoy en día. ujú, sí, sí, que es como como el dilema del hombre moderno, ¿no? Sí, De tenerlo todo, pero no tener nada en concreto. exacto. Simplemente, simplemente aparatos que nos facilitan la vida, pero nada más. O tenerlo todo de concreto.
¿verdad? También Más bien, es otra. sí, Entonces, sí, pero sí, tenerlo todo, pero no estar, no, no pertenecemos ni No, sentimos no que nos estar pertenece. realmente conectado con nada. Oye, mm, eso es una cosa bien curiosa. Apenas acabo de caer en la cuenta. Eso de que estamos, vivimos entre un mundo que respiramos todos los días y al mismo tiempo lo desconocemos casi totalmente. Es una cosa muy curiosa. Y Y lo cada vez hay más desconecta. desconexión. Ujú. sí, sí, no. Y ahora que me mencionas esto del, como el mundo moderno, o sea, caigo en cuenta de que hay como una, no sé si una especie de paralelismo entre el fuego y la televisión, ¿no? Los osos se reunían alrededor del fuego Pues y sí, digamos que la familia cuando iba a visitar a la mamá pues se reunían era alrededor de las noticias en la televisión, era como su forma de pasar el tiempo. y Era, es que a propósito, el fuego y la televisión, de algo que yo leí hace mucho tiempo cuando tenía los hijos pequeños, leí algo que están compuestos del mismo tipo de material, digamos, que están compuestos de unos, algo así como rayos beta y gamma, que no sé qué, hay unos que son como ¿cómo se dirá? Hipnotizantes, más o menos, y eso ujú, es una de las cosas que la televisión logra, por eso logra tenerlo a uno ahí atrapado con la televisión por los efectos de esos rayos de que, ay, ¿cómo fue que dije? Sí, rayos, bueno, de que está compuesto. rayos Y el fuego también catódicos. lo está. El fuego también hipnotiza. Ujú, sí, sí, eso sí lo he escuchado, de que una forma, una de las formas de como de meditación que tenían antiguamente, no me acuerdo en qué cultura, era mirar el reflejo del fuego a través del agua. Bueno, No, es todavía más rico. En todo caso, sentarse, yo recuerdo que en una época sentarse frente a una chimenea y ver el fuego era una cosa que se iba volviendo como hipnótica. No sé si esa palabra está correcta, pero hipnotizaba. Y era mm. delicioso eso. Y además oír música, pues ni se diga. Sí, sí, esas son una forma como el de compartir o sea, con personas alrededor del fuego, lo que veníamos diciendo, ¿no? El humano, no sé en qué momento se formó la civilización, pero uno de los factores creo que fue el fuego, el sentarse alrededor del fuego a contarse historias, buscar Sí, figuras, incluso en las chispas del fuego, ¿no? De lo que decían en el cuento. Mm, sí, no, sí. interesante tus comentarios, María Eugenia. De verdad, muchas gracias. No, gracias por decir, porque voy diciendo como cosas que siento así, pero como que voy cogiendo en el aire, como que van pasando aquí frente a mi, yo no sé, a mi Frente al espacio, fuego. y como que las voy cogiendo así con la mano y las digo de sensaciones que me produce eso, ¿sí? Mm, sí, sí, Y sí. también me Bueno, traslada a la infancia, porque yo creo que, y yo creo que a todos, es decir, en la infancia es una época en que vivimos muy en relación con los animales, con el bosque, con las cosas que tienen ese encanto y ese misterio. Y yo recuerdo que chiquita o ya muy grande pensaba que vivir en un bosque sería lo máximo en la vida. Es decir, soñaba con eso. Y en un bosque significa estar también rodeada de los animales. ¿aló? Hola, se fue María Eugenia. Sí, creo que se le apagó o, no, o se desconectó de pronto Ujú, la red. ujú. Sí, bueno, muchachos, no, pues Bueno, ya para terminar, gracias nuevamente. Voy a pasarles como el PDF del libro completo donde están como todos los cuentos del hombre. ujú, Y nada, esperamos vernos nuevamente en otra oportunidad. El otro año, creo que ya creo que es la última sesión, si la entendí bien a Mauro. ya. Entonces, bueno, muchachos, gracias. Buenas Bueno, noches.